Vamos llegando de esta manera al cierre de una nueva edición de Los Históricos de Canal 2. La enorme alegría de seguir acompañándolos las noches de los miércoles con esto que es abrir el frondoso archivo del canal nuevamente para todos ustedes. Muchísimos comentarios en líneas generales de gente que básicamente lo que ha hecho es volverse a ver o volver a ver algún familiar o volver a ver alguna cobertura por primera vez en décadas. La verdad que esta idea que comenzó hace 2 años y que sigue firme por supuesto en la pantalla de nuestro canal continuará otorgándoles a todos ustedes, entregándoles a todos ustedes en las noches de los miércoles esta posibilidad de volverse a ver, insistimos, de volver a ver algún familiar, de volver a reencontrarse con buena parte de la historia viva de Cañada de los últimos por lo menos 35 años. Como siempre, agradecimiento para la Secretaría de Cultura de la comuna de nuestra localidad por el acompañamiento a este programa y a Tus Recitales en Dos, que son los 2 programas, si se quiere, netamente culturales que tenemos en la pantalla de nuestro canal, por supuesto, ambos con el auspicio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de nuestra comuna. Nos vamos a una nota que remite al año 2008, si nos ponemos rigurosos, prácticamente 18 años exactos, emisión de Semejanzas del 26 de junio del 2008, y Alberto El Beto Martín, a quien por supuesto de esta manera homenajeamos en esta nota a continuación, artesano, carpintero histórico de nuestro pueblo, que abría las puertas de su taller, en este caso por supuesto como siempre al Chino Zanelo, para dar cuenta de su trabajo. Muchísima gente ha pasado por allí, ha tenido incluso muchos jóvenes algunos primeros trabajos ahí con el Beto Martín, y a modo de pequeño homenaje por supuesto a la figura de este carpintero y artesano de nuestra localidad, cerramos entonces esta emisión 18 de Los Históricos de Canal 2. Han sido muy amables, que disfruten la nota por supuesto. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 8:30 de la noche con una nueva edición de Los Históricos de Canal 2. Nosotros venimos a parar acá porque mi viejo, siendo ferroviario, estábamos allá en el ferrocarril frente del taller de Falcones. Después entonces él, en esta cuadra no estaba habitado, había muy pocas casas acá. Claro, estaba la casa de la esquina ahí la casa vieja ahí de la esquina donde está Falchini ahora, y muy poca. Entonces él se instaló acá, hizo la casa de él, y bueno, nosotros nos fuimos agregando acá. Alberto, ¿tu viejo era ferroviario? Ferroviario, sí, electricista. ¿Electricista? Sí, electricista, sí. Mirá vos. Sí, el ferrocarril, sí. ¿Y ustedes, y cómo arranca la historia de la carpintería? ¿O cómo te das el paso para la carpintería? No sé si será un poco por la familia, digamos. Nosotros somos descendientes directos. Mi viejo con los hermanos, con los abuelos vinieron todos de Italia. Todos. Y tenemos dentro de la familia algunos que también fueron primos, hermanos de parte de mi viejo, artesano, carpintero. Y bueno, después mi hermano, él todavía cuando no tenía 20 años empezó como le gustaba, trabajar con la madera, empezó acá con los tallercitos que había, Masfecini, Giordano, y empezó a aprender algo ahí. Y después, bueno, a todo eso él deambuló un poco por algunos talleres acá, y yo a todo eso ya tenía 20 años, venía trabajando acá en algunos negocios acá de Cañada, y como me salvé del servicio militar, hablé con mi hermano para ver si podíamos iniciarnos en hacer algo, ¿viste? Acá en casa, aunque sea... teníamos mucho que aprender, claro. Porque yo tenía todo que aprender, digamos. Entonces aprendí un poco con él, un poco mirando los otros trabajos de otra gente, y todavía ahora estoy aprendiendo, ¿Y cuántos años lleva? Que estamos con el tema y este año ya hace 41 años que estamos con el tema de la madera acá. Y teníamos acá un galponcito que había hecho mi viejo después que hizo la casa, hizo esta piecita acá. Es lo único que teníamos, que tiene 3 metros por 3. Ahí pusimos la cerrita ahí adentro, la maquinita ahí, y tiramos ahí un par de años hasta que
Nosotros tuvimos la suerte de que teníamos los tíos, hermano y papá, que hacían ladrillos allá en el bajo. Entonces ellos nos ayudaron a levantar estos galpones acá. Venían ellos con mi papá y así, bueno, levantamos la primera parte del galpón que tenemos acá, que estamos trabajando, ¿viste? Y así fuimos agregando, estirarnos un poquito más para allá atrás. Nos largamos de corajudo haciendo arreglos, pequeños arreglos, y empezamos a comprar algunas herramientas de mano, así, porque máquinas, nos armamos de una sierrita y para de contar, de a poco fuimos incorporando cosas, ¿viste? Y sí, nosotros fuimos agregando, fuimos de a poco, a medida que fuimos aprendiendo, hacíamos un poco de todo, bueno, ya nos animamos a hacer algunas aberturas, que una de las primeras obras que hicimos acá, que bueno, la tomamos a la casa de los hermanos Bocassi, del Mario Bocassi, sí. la casa de la familia, digamos. Sí. Fue una de las primeras obras, digamos, que hicimos. Y después, bueno, ahí seguimos. Pero lo nuestro siempre fue no solamente la de fabricar, sino arreglos, muchos arreglos, ¿no es cierto? Claro. Reparaciones. Y bueno, hacemos un poquito, y siempre haciendo un poco de todo. Hay mucho de artesanía en esto, hay mucho. Uno se esmera para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Por ahí a veces nos equivocamos, lo tenemos que hacer 2 veces, pero bueno, como te decía al principio, ¿no es cierto? Siempre se está aprendiendo y bueno, por ahí uno hace mal los cálculos y bueno, hay veces hay que repetir y hacerlo de vuelta. Y sí, ahora estamos haciendo un piso acá en la casa de Mariano Puceto, que es todo pinotea esto, ¿eh? Qué lindo. Todo pinotea. ¿Esta madera difícil, por qué? ¿Por el costo o porque no hay más? No, nueva no se consigue más. No se consigue. Se van desarmando, acá por ejemplo, bueno, se desarman otros edificios viejos y como es, por ahí tenés que salir afuera a otros pueblos a conseguir, por acá o en la ciudad. Esto no existe más, ya... esto ya se venía hablando cuando nosotros empezamos hace 40 años, que esto iba a desaparecer. Bueno, 40 años atrás y todavía hay, así que te imaginas la cantidad de pinotea y tirante que ha habido, ¿no es cierto? Ha habido. Cosa que a nosotros nos costó mucho, los primeros años nos costó muchísimo. Trabajamos durante casi 8 años sacando crédito para comprar material, para tener stock, para que se vaya estacionando la madera. Cosa claro. Que no es como el hierro o el aluminio que vos lo descargás y lo trabajás. Claro. Nosotros tuvimos que crédito tras crédito hasta que pudimos salir a flote. Así nos manejamos, si no hay material ahí, que se vaya secando, no se puede trabajar. Imposible. Bueno, en ese entonces todavía se conseguía madera estacionada, ahora ni hablar, ahora es casi todo verde, tenés que tener más todavía estacionamiento. Claro. En tu propio local. El banco ese, como nosotros necesitábamos un banco carpintero, no teníamos claro. Nada, y salí a buscar,
en ese entonces estaba el papá Salvador, don Aso. Y dice, yo tengo este banco que ya no lo uso más porque es demasiado viejo. Si querés aunque sea para tirar un tiempo. Y bueno, y lo traje y sí, fíjate, lo tengo todavía ahora, lo estoy usando todavía ahora. Es el banco, el único banco que tenemos, y después los otros serían todos mesas, digamos, El que te para acompaña trabajar. toda la vida. Acá tenemos esta máquina lijadora que tampoco es no es original de fábrica, sino que la fabricamos nosotros acá. Tiene todo el armazón de madera, estructura de madera, y bueno, los rolos para llevar la lija, y bueno, a pesar de ser casera, construcción casera, la usamos muchísimo. Ese banco, bueno, como tenía material que me sobró después que hice el local ahí afuera, al frente de Quebracho Colorado, dije, antes de usarlo para otro, lo voy a usar para mí. Y bueno, se me ocurrió hacer un banco así de esa manera, con doble frente, todo de quebracho. Y un día sacamos la cuenta con Chento Gentili, que él hace todos los cálculos ahí con la tiza, y me dijo que pesa, anda cerca de los 400 kilos. Y sí, porque es imposible levantarlo así, imposible moverlo. Nada. No, está suelto, sí. Y el Beto hace ya como 8 años que está conmigo. Fue aprendiendo. Sí, él empezó, como ahí empezaba la técnica y aparentemente no siguió, entonces buscó hacer algo y yo lo tomé acá. Lo tomé y bueno, aprendió ahora conmigo bastante aprendió. Van saliendo muchachos jóvenes que tienen ganas de trabajar, que son responsables, y va a seguir, esto va a seguir. Yo es como que ya voy a seguir también, pero un poquito, creo que voy a ir un poquito cada vez con un poco, acrecentando un poquito disminuyendo un poco el ritmo, claro, perdón. Claro. Pero bueno, no, hay muchachos que realmente van a seguir. La mejor herencia que tuvimos nosotros es el ejemplo de los tíos que tuvimos, viste, que se brindaron todo, Ah, ¿sí? Nos ayudaron, a pesar de que eran gente humilde, que no tenían recursos, pero nos ayudaron muchísimo para poder salir a flote, digamos. El oficio y esa consonancia con la madera que en rigor de verdad constituye la historia de Alberto. Reconocer a un artesano y carpintero como Alberto Martín es reconocer el abrigo, la calidez y la nobleza de una puerta, de un tirante, de una mesa. Son muchos los años y son pocos los oficios como el de un carpintero.